Como vimos en el capítulo 18, al comienzo del día del Señor, el anticristo quedará inutilizado, en realidad paralizado, en relación con su capacidad para poder hacer más daño, salvo dentro de los límites bien estrechos permitidos por Dios. El anticristo y sus fuerzas satánicas existirán aún, aunque paralizados, incluso después de que el Dios Todopoderoso haya recuperado su reinado legítimo sobre la tierra. Esto corresponde específicamente a la profecía de Daniel de que, en los días de estos reyes, los reyes del último imperio de la bestia, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. La sucesión encontrada aquí es crítica. Este versículo aclara que Dios primero establecerá su reino indestructible y después aplastará completamente a las naciones de los últimos tiempos que se le opongan. En otras palabras, los reinos del anticristo, representando el de las tinieblas de Satanás, serán destruidos después de que Dios haya establecido su reino eterno cuando suene la séptima trompeta. La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 20. La ira final de Dios. Una vista anticipada del juicio de Dios. La sucesión de lo que ocurrirá desde el toque de la séptima trompeta hasta la destrucción final de las naciones satánicas del anticristo se nos presenta concisamente y con notable precisión en el Apocalipsis 11:15 al 19. Poniéndolo en forma de bosquejo, la secuencia es claramente evidente como sigue. Primero suena la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Versículo 15a. Segundo, el Dios Todopoderoso recupera su reinado sobre el mundo. Y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, porque has tomado tu gran poder, has comenzado a reinar. Ver versículos 15b al 17. Tercero, las naciones todavía en la tierra, después del comienzo del reinado de Dios, responden con furia. Y las naciones se enfurecieron. Versículo 18a. Cuarto, Dios derrama su ira sobre las naciones. Y vino tu ira. Versículo 18b. Quinto, tiene lugar el juicio ante el tribunal de Cristo. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Versículo 18c. Sexto, llega la hora de destruir a las naciones. Y llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 18d. Séptimo, se describe la vista anticipada de los juicios de las copas. Compárese con el Apocalipsis 15 del 5 al 8. El templo de Dios que está en los cielos fue abierto, y el arca del pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Versículo 19. Este anticipo gráfico de los espantosos juicios de las copas, con la apertura del templo celestial acompañada por relámpagos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada, se amplifica cuando Juan nos cuenta 3 capítulos más adelante en el libro del Apocalipsis. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa: 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles.
Apocalipsis 15:1 y del 5 al 8, énfasis del autor. La descripción del juicio de Dios derramado mediante copas es muy apropiado. La palabra griega que se usa en el Apocalipsis habla de una copa ancha y poco profunda, o de un recipiente del cual puede derramarse rápidamente el contenido. Los eruditos del Antiguo Testamento nos dan más información. Un modismo común es el uso de shapak, derramar, en relación con la construcción de terraplenes o rampas para poner sitio a una ciudad. Segunda de Samuel 20:15, Isaías 37:33, Jeremías 6:6, Ezequiel 4:2. Este uso puede derivarse del hecho de que los soldados, sirviendo también como obreros, llevaban tierra en expuestas hasta el lugar designado y allí lo derramaron. En la categoría de los usos metafóricos, el más frecuente es el del derramamiento de la ira de Dios. Por eso Dios se representa en Isaías 42:25 derramando sobre Israel el ardor de su furor. Este simbolismo obvio que hace que uno reflexione seriamente subyace a las imágenes de las copas de la ira en el Apocalipsis. Fin de la cita. Este concepto, o sea, el de la ira final de Dios siendo derramada de recipientes relativamente anchos pero poco profundos, indica que el juicio final de Dios será tanto rápido como muy difundido, lo que es en el entendimiento general que se refleja en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jeremías rogó a Dios: derrama furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob, lo han devorado y lo han consumido y han asolado su morada. Jeremías 10:25, énfasis añadido. Asimismo, el salmista se preguntaba en voz alta cuánto tardaría el Señor en castigar a las naciones impías, tanto en su propio interés como el de su pueblo. Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad. Han profanado tu santo templo. Han dejado a Jerusalén en ruinas. Han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? Arderán como fuego tus celos. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob y han desolado su morada. Salmo 79, 1 al 7. Y como si fuera en respuesta a esas mismas peticiones, el Señor prometió por medio de Sofonías: por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira. Porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Sofonías 3:8. Como explicamos anteriormente, el juicio de la quinta trompeta durará 5 meses y el de la sexta a lo mejor 13 meses. En comparación, los juicios de las copas serán extremadamente breves porque todos ellos tendrán que suceder dentro de los 24 días restantes del periodo de recuperación de días, periodo de recuperación de 30 días, después de que los recién salvados sobrevivientes judíos han sido escondidos con seguridad en Asal. A diferencia de un jarro de cuello ancho que tarda en vaciarse por unos cuantos momentos, estas copas llenas de la ira final de Dios se vaciarán casi inmediatamente, una a continuación de la otra, culminando en la batalla de Armagedón. El Arca del Pacto. Antes de que estudiemos específicamente los juicios de las copas, nos sería útil considerar un evento significativo que ocurrirá en el cielo mientras se derraman aquellos juicios en la tierra. Como ya mencionamos anteriormente, la ira final de Dios estará precedida por la apertura del templo celestial, Apocalipsis 11:19a, CF 15:5, del cual saldrán más tarde los últimos 7 segadores angelicales vengadores, Apocalipsis 15:5 y 6. Una vez que el templo celestial se abra, se podrá ver el Arca del Pacto, Apocalipsis 11:19b, un evento significativo lleno de simbolismo. Para la nación de Israel, el arca era el símbolo supremo del pacto de Dios.
Era también el símbolo visible de la presencia divina. Incluso se refería al arca como el trono de Dios. Ver 1 de Samuel 4:4, 2 de Samuel 6:2. Por tanto, el tiempo de la reaparición del arca después de miles de años es significativa a la luz de los eventos que han acabado de suceder. Esto es, la salvación de Israel, por ello completando el reino espiritual de Dios y la recuperación de parte del Dios Todopoderoso del dominio sobre la tierra al sonar la séptima trompeta. De igual manera, el arca simbolizaba el poder de la presencia de Dios cuando Israel entraba en batalla. Ver Josué 6:12-13. Ella contenía la tabla de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y su tapa hecha de oro puro era llamada el propiciatorio. Éxodo 25:17. Es especialmente significativo que el Arca del Pacto estaba íntimamente relacionada con el día más santo del calendario judío, el día de la expiación, Yom Kippur. En ese día, solamente una vez al año, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, el santuario situado más adentro del tabernáculo y posteriormente del templo. Allí ofrece un sacrificio por sus propios pecados y los de su familia, así como por los de todo Israel. Como Dios instruyó a Moisés, el arca hacía un papel central en el día de la expiación. Por eso el Señor le dijo a Moisés que el sacerdote tomara, además de la sangre del novillo, y la rociara con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, la tapa del arca. Levítico 16:14. Al sacerdote se le ordenó también que matara un novillo como sacrificio de expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Levítico 16:34. Es cierto que ese sacrificio no llevaba poder redentor en sí mismo, sino que era un recordatorio del sacrificio perfecto que un día sería ofrecido por medio de la sangre del Hijo de Dios, el Mesías Jesucristo. Después de la destrucción del templo de Salomón y del exilio del resto de Israel en el año 586 a.C., no volvemos a saber nada del arca en el Antiguo Testamento. Por consiguiente, es bastante significativo que el Arca del Pacto de Dios reaparece en las Escrituras justo antes del regreso de Cristo para llevar a cabo los juicios de las copas contra los enemigos de Israel, su pueblo escogido, e inmediatamente después del fin de la semana septuagésima, esto es, justo después de la terminación del tiempo apartado específicamente por Dios para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna en Israel. Daniel 9:24. Desde el punto de vista de las Escrituras, el Arca del Pacto desapareció justo antes de que comenzara el tiempo de los gentiles, y volverá a aparecer solo después de que se haya cumplido ese tiempo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Por eso el Arca del Pacto, el gran símbolo del poder y de la presencia de Dios, se manifestará en Israel otra vez solamente después de que sus ojos espirituales hayan sido abiertos, después de que se haya arrepentido de sus pecados y reciba el perdón por haber confiado en la expiación hecha por su Redentor y Rey, y después que el Dios Todopoderoso empiece su reinado de gran poder sobre toda la tierra. Apocalipsis 11:17. Todo esto tendrá lugar justo antes de los juicios finales de las copas y de la batalla culminante de Armagedón. Los juicios de las copas. El pasaje del Apocalipsis 16:1-21, que nos cuenta el derramamiento de las 7 copas, no solo indica que todos los juicios caerán pronto y completamente sobre la tierra, sino que también ocurrirán en rápida sucesión. Aunque no se especifican el tiempo exacto ni la duración de los juicios de las copas, todos juntos con la batalla de Armagedón deben acontecer en un periodo de menos de 4 semanas. Este breve espacio representa el tiempo que queda antes de que el Dios derrame una destrucción completa, la que está decretada sobre el desolador, Daniel 9:27, cuando Cristo recupere la posesión física de la tierra. Él entonces ejercerá su autoridad suprema e ilimitada para expulsar a Satanás, el usurpador, del reino físico de la tierra que ahora pertenece legítimamente a Dios.
Aunque la ira final de Dios, constando de los juicios de las copas y de Armagedón, será en contra del mundo en general, los 3 últimos juicios y la batalla de Armagedón se dirigirán en gran manera contra las naciones del imperio de la bestia que, bajo la dirección del anticristo, habrán tratado brutalmente a Israel en los últimos tiempos. Como vimos en los capítulos 6 y 7, aquellas 10 naciones, o sea, los grupos de gente que dominan aquellas naciones, incluirán en parte descendientes de todos los imperios de la bestia representados en la estatua de Nabucodonosor, todos los cuales dominaron tanto al pueblo de Israel como a su ciudad santa de Jerusalén, así como también la única nación del imperio de la bestia, la séptima, que persiguió sin piedad a Israel durante el intervalo entre la semana 69ª y 70ª de Daniel. Las 4 primeras copas. Puesto que los primeros 4 juicios, Apocalipsis 16, 1 al 9, no son críticos para nuestro estudio, solo necesitamos mencionarlos aquí en resumen. La primera copa traerá repugnantes llagas malignas para aquellos que recibieron la marca de la bestia y la adoraron. Ver versículos 1 y 2. Lo que por definición quiere decir prácticamente a todo hombre, mujer y niño que viva sobre la faz de la tierra, excepto un remanente pequeño. La segunda será derramada en el mar, convirtiéndolo en sangre como de muerto. Versículo 3. La tercera contaminará todos los ríos y las fuentes de las aguas, haciendo que esas corrientes de agua también lleguen a ser sangre. Ver versículos del 4 al 7. La cuarta copa abrazará a toda la humanidad impía con intenso calor. Ver versículos 8 y 9. Deberíamos notar que estos 4 primeros juicios de las copas son descargados sobre el mundo entero, en contraste con los 4 primeros juicios de las trompetas que afligen solo a una tercera parte de la tierra. Ver Apocalipsis 8, 7, 8, 10 y 12. Además, de la misma manera que los juicios de las últimas 3 trompetas serán los más severos de su género, así también los restantes 3 de las copas serán los más fuertes, como veremos a continuación. La quinta copa. El énfasis de la ira final de Dios cambia ahora al último imperio de la bestia de Satanás, el cual incluye en parte a todos los imperios de la bestia anteriores que han buscado destruir a Israel, mientras que esa nación tenía acceso a la tierra y a su ciudad santa de Jerusalén. La quinta copa se derramará sobre el trono de la bestia, trayendo oscuridad absoluta sobre el malvado reino terrenal del anticristo, causando a los hombres que se muerdan la lengua de dolor. Versículo 10. Pero todas estas insoportables aflicciones no llevarán a los hombres al arrepentimiento, debido a que se les habrá perdido cuando recibieron la marca de la bestia. Versículo 11. La sexta copa. Poco antes del séptimo y último juicio de las copas, las naciones impías de todo el mundo bajo el liderazgo del anticristo se estarán preparando para la final y desesperada batalla de Satanás contra Dios, la campaña de Armagedón del anticristo. A fin de llevarlos más rápidamente a su destrucción final, Dios ayudará a los ejércitos del anticristo secando el río Éufrates, dándoles así a los reyes impíos del oriente un acceso más rápido a Israel. Apocalipsis 16:12, CF Sofonías 3:8. Esa ayuda divina, que ocurrirá probablemente en algún momento cerca de la mitad del periodo de 30 días después de la semana 70ª, será llevada a cabo mediante el sexto juicio de las copas. Como Juan nos comparte, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 12 al 14 y 16. Después de que Dios empiece a dar rienda suelta a su ira final sobre la tierra, a continuación del toque de la séptima trompeta, después que el dominio de la tierra se devuelva al Dios Todopoderoso, las naciones impías de todo el mundo se hundirán en la desesperación.
¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmos 2, 1, 2 y 4 al 6. Reanimados por los mensajeros satánicos, 3 espíritus inmundos de demonios, aquellas naciones empezarán a enviar sus ejércitos de todas partes del mundo hacia la llanura de Esdredón, cerca de la ciudad de Meguido, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí se meterán en el conflicto militar conocido como la Batalla de Armagedón, en un esfuerzo último para reconquistar lo que ya habrán perdido. Como será discutido en detalle más adelante, la batalla resultante allí será el último esfuerzo de Satanás para recuperar su dominio sobre la tierra, un control que perdió ante Dios al sonar la séptima trompeta. Aunque habrá perdido toda batalla previa, su desesperación le llevará a juntar el mayor ejército jamás reunido en la historia de la humanidad procedente de todo el mundo para enfrentarse con las fuerzas de Dios en una contraofensiva final contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Este será el último intento de Satanás de frustrar el plan profético de Dios, el cual habrá sido cumplido perfecta y literalmente hasta esta batalla final de Armagedón. Ver también el capítulo 3, el conflicto cósmico, donde se presentan en forma completa el plan profético de Dios y el contraataque de Satanás. La séptima copa. Pero antes de esa batalla final, habrá un juicio más de las copas, el séptimo y el peor con mucho. Juan de nuevo nos informa. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que decía: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Apocalipsis 16, del 17 al 21, CF 11:19 y 15:5. En la opinión del autor, este será el juicio más severo de Dios, no solamente sobre las naciones del último imperio de la bestia, sino sobre el mundo entero. Primero el mundo sufrirá el peor terremoto jamás conocido por el hombre. Es difícil de comprender cuán poderoso y extenso será este terremoto. Nos podemos formar una pequeña idea de esto cuando pensamos en los terremotos de Irán y Armenia a principios de los años 90, solo a unos pocos cientos de kilómetros de Israel, en los cuales murieron más de 600,000 personas en las áreas afectadas. Pero el número de víctimas del juicio de la séptima copa hará que empequeñezcan estos otros en comparación, debido a que habrá un terremoto tal como no lo ha habido desde que el hombre está en la tierra. Apocalipsis 16:18. Este juicio específico será mundial. Por esa razón, todas las ciudades de las naciones caerán y toda isla será destruida, incluso los montes no serán hallados. Una devastación universal y total. En medio de este caos mundial, enormes granizos como de un talento cada uno, 34 kilogramos, culminarán la destrucción causada por el gran terremoto. Las ciudades ya habrán sido arrasadas, los edificios de todo tipo estarán en ruinas, ofreciéndoles poca protección a aquellos que sobrevivan al terremoto. Y entonces vendrán los granizos, bloques de hielo de 34 kilogramos, cayendo a plomo sobre la tierra, matando a todo ser viviente que alcancen. No debería quedar duda alguna en la mente de nadie en cuanto a la severidad de este juicio. Los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Versículo 21.
En vista de esta devastación, podemos preguntarnos cómo los ejércitos del mundo entero, en su marcha hacia la batalla final contra Dios en la llanura de Armagedón, podrán sobrevivir al juicio del séptimo sello. Aunque no sabemos cómo, sí sabemos que serán librados con el propósito específico de ser destruidos por Cristo en Armagedón, cuando con justicia juzga y hace la guerra contra los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra Él. Apocalipsis 19, 11 y 19. Tendrá lugar otro evento sumamente significativo relacionado directamente con el juicio de la séptima copa. Será la devastación de Jerusalén que aparece en el pasaje ya citado, donde se dice que la gran ciudad quedó dividida en 3 partes. Apocalipsis 16, 19. Aunque las palabras la gran ciudad no son una referencia exclusiva a Jerusalén, sí parece que se refiere claramente a la ciudad santa. Por ejemplo, esto queda confirmado por la referencia anterior a la gran ciudad como el lugar donde también su Señor fue crucificado, Apocalipsis 11:8, lo que indudablemente es Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad, será dividida en 3 partes y quedará como todo el resto de las ciudades del mundo, y las ciudades de las naciones cayeron, severamente dañada por este gran terremoto. Nos asombra que Cristo hará que su pueblo Israel huya al Valle de mis Montes, porque el Valle de mis Montes llegará hasta Asal, tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Urías, rey de Judá. Zacarías 14:5, énfasis del autor. Por último leemos que la gran Babilonia, ciudad, fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Apocalipsis 16, 19. Así que cuando Dios destruya las ciudades de las naciones, destruirá también la ciudad de Jerusalén y la gran ciudad. Apocalipsis 17, 18 y 18, 18, 19 y 21. Edificada sobre 7 montes. 17, 9. Sobre los cuales se asienta Babilonia, la gran ramera. 17:3. Cuando todo se acabó, una gran voz salió del templo, del trono, que decía: «Hecho está». Capítulo 16, 17. Las bodas del Cordero. Mientras los eventos traumáticos anteriormente mencionados tienen lugar en la tierra, otra escena de gran contraste sucede en el cielo. En esta resplandeciente escena, una gran multitud eleva su voz en alabanza a Dios, diciendo: «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino». Apocalipsis 19, 6b al 8. Con el juicio ante el tribunal de Cristo ya concluido, ha llegado el momento de las bodas del Cordero Cristo con su esposa. Este será un acontecimiento de gran resplandor, más allá de todo lo que nosotros pudiéramos imaginar. El mismísimo Hijo de Dios será el esposo. Ciertamente el Padre no escatimará ningún detalle en la celebración de las bodas de su Hijo unigénito. El Dios de los cielos, la tierra y todo el universo desplegará su gloria como nunca antes en las bodas de su único Hijo. ¿Y qué de la esposa? Podemos comprender lo que significa ser la esposa de Cristo, la del unigénito Hijo de Dios. Esta asombrosa realidad debería hacer a cada cristiano hincarse de rodillas con admiración, reverencia y gratitud. Aunque completamente indignos en nosotros mismos, como creyentes entraremos en la presencia de Cristo lavados en la sangre del Cordero, en la sangre de aquel que dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser su esposa y seamos presentados sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Judas 24b. A este respecto, la amonestación de Pedro es especialmente relevante. Al anticipar la venida del Señor y nuestra transformación en su esposa pura y santa, ¿no deberíamos hacer todo esfuerzo para vivir de una manera digna de nuestro alto llamamiento? Como él escribe: «Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles». Segunda de Pedro 3:14.
Como resultado del profundo amor y gratitud hacia el Salvador, todo creyente debería procurar vivir en pureza de vida y doctrina, a fin de que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:8b, y estar sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, Judas 24b. Lamentablemente sabemos que muchos no vivirán así. Para ellos, como ya hemos visto en los capítulos 2 y 13, los últimos días antes del retorno de Cristo serán de gran prueba y tribulación, un tiempo cuando a los cristianos transigentes que están dentro de la iglesia verdadera de Dios se les permitirá sufrir la gran persecución del furor de Satanás, Apocalipsis 12:12, para que ella sea purificada con el fin de prepararla para llegar a ser la esposa pura y sin mancha de Cristo. Se piensa comúnmente que la esposa de Cristo constará solamente de la iglesia verdadera, pero el estudio cuidadoso del Antiguo y del Nuevo Testamento nos indica con claridad que su esposa incluirá a todos los santos, los redimidos de Israel, así como los de la iglesia. En otras palabras, será el mismo grupo que fue arrebatado y resucitado en el día que empezó la ira de Dios, del mismo grupo que acaba de ser galardonado por su fidelidad ante el tribunal de Cristo. El pasaje clásico del Nuevo Testamento que enseña que la iglesia verdadera será la esposa de Cristo, lo encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la verdadera iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la verdadera iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Efesios 5, 23 al 25. Sin embargo, hay varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de manera semejante acerca de esta elevada posición, refiriéndose a Israel como la esposa del Señor. Por ejemplo, el Señor instruyó a Oseas para que tomara como esposa a Gomer, una mujer inmoral, como un símbolo de que el Señor volvería eventualmente a tomar al espiritualmente infiel Israel como su esposa eterna. Te desposaré conmigo para siempre, dijo el Señor a Israel. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Oseas 2, 19 y 20. Isaías declaró a Israel en forma parecida: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un exceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Isaías 54, 5 al 8, CF 62, 4 y 5. Por último, un pasaje de Hebreos nos aporta más evidencia acerca de que la esposa de Cristo no solo incluirá a la iglesia verdadera, sino también a los redimidos de todos los siglos. Al hablar de Abraham, el progenitor físico de la línea natural de Israel y el padre espiritual de todos los creyentes verdaderos, Romanos 4:11, el escritor de Hebreos declara: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 9, 10 y 16. La ciudad celestial que Dios ha preparado para Abraham y sus descendientes espirituales no puede ser otra que la misma que ha preparado para la iglesia verdadera, esto es la Nueva Jerusalén, porque, como todos los demás creyentes, ella está entre los descendientes espirituales de Abraham. Jesús describió esta misma ciudad celestial cuando prometió: en la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14, 2 y 3. Las Escrituras no hablan en ninguna parte, ni siquiera lo insinúan, de dos clases de creyentes, dos familias celestiales, dos ciudades celestiales, ni dos esposas de Cristo. Hay un solo reino de Dios y un solo Rey, Jesucristo. Tanto los ciudadanos de ese reino que vivieron antes de que Cristo fuera crucificado y resucitado, como los creyentes que vivirían después de que Él viniera a la tierra como Dios encarnado, son salvos por la sangre redentora de Cristo. Como ya hemos notado, Abraham es el padre de todos los creyentes en todos los tiempos. Romanos 4:11. Hay solo un camino de salvación para todos los santos de todas las épocas por gracia, mediante la fe, bien en anticipación de la muerte expiatoria de Cristo en el futuro, o bien por aceptar la obra consumada de Cristo. Como Jesús explicó, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Juan 8:56. Cuando los muertos en Cristo se levantarán primero, Primera de Tesalonicenses 4:16, en el arrebatamiento de la verdadera iglesia, todos los creyentes de todas las épocas pasadas compondrán aquella gran multitud. De igual manera, cuando llegue el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, Apocalipsis 11:18, todos los creyentes de todos los tiempos pasados integrarán aquella gran multitud ante el tribunal de Cristo. Y por último, cuando la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descienda del cielo de Dios, todos los creyentes de todos los siglos pasados compondrán aquella novia glorificada y ataviada para su esposo. Apocalipsis 21:2. La confrontación final. Al fin del periodo de recuperación de 30 días, después de las bodas del Cordero, Cristo volverá a la tierra con su ejército de ángeles, sus segadores, para derrotar al resto de las fuerzas impías de la tierra, recuperando de ese modo la posesión física de la tierra. Este evento importantísimo ocurrirá posteriormente al juicio de la séptima copa y concluirá el día del Señor. Juan nos detalla mediante una descripción bien gráfica el regreso de Cristo a la tierra para dirigir la batalla final de Armagedón. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino él. Y está vestido en una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Cristo y sus ejércitos. ¿Quiénes son los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio? Apocalipsis 19, 14. La identidad de estos ejércitos en los cielos no queda explícita en el texto. Pero cuando se examina a la luz de otras escrituras, en opinión del autor, no cabe duda alguna en cuanto a su identidad. Primero, como ya hemos visto en la parábola del trigo y la cizaña, Cristo mismo declara que la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mateo 13:39. De hecho, la propia descripción del Señor es bastante parecida a la venida del Hijo del Hombre, como hemos citado justo aquí. Como Cristo explica: así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, la cizaña,
y a los que hacen iniquidad, el mundo inicuo, y los echarán en el horno de fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, del 40 al 43a. Además, Cristo enseñó específicamente a sus discípulos que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces con sus ángeles recompensará a cada uno según su conducta. Mateo 16, 27. La sucesión de lo que ocurrirá no podría estar más clara. El Hijo de Dios vendrá con sus ángeles. Él los enviará para recoger a los impíos. Los que son piedras de tropiezo, la cizaña, incluirán a los cristianos falsos, los que se declaran ser cristianos pero no lo son, que se han infiltrado en la iglesia en general y habrán estado obviamente ausentes de la gran multitud alrededor del trono después del arrebatamiento de la verdadera iglesia, y todos los que hacen iniquidad, esto es, el mundo inicuo, especialmente el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Ambos grupos serán destruidos por completo y echados en el fuego eterno, con lo cual empezará el milenio, y los justos, los ciudadanos del reino de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto está en perfecta armonía con el Apocalipsis 15:6, donde se identifican los 7 ángeles como los que derraman la ira final de Dios. Está de acuerdo también con la descripción que Pablo da de Cristo durante el día del Señor, cuando Él se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8a. Cuando se considera todo lo de arriba, la única conclusión posible es que los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio que acompañan a Cristo en la batalla final de Armagedón, son en realidad los ángeles de Mateo 13 del 37 al 43 y del Apocalipsis 15:6. Como Cristo explica con sus propias palabras, ellos serán los segadores del fin del siglo. La batalla de Armagedón. Acabamos de ver el cuadro gráfico de la venida de Cristo con sus ejércitos en los cielos para la batalla final de Armagedón. Mientras tanto, lo contrario a esta escena celestial habrá tomado forma en la tierra, habiendo montado el Anticristo, el ejército más grande de todos los tiempos, en su final intento inútil de desafiar y derrotar al Todopoderoso. Durante el juicio de la sexta copa, él habrá iniciado la convocatoria de los ejércitos de todo el mundo en un intento final de recuperar lo que ya ha perdido. Así, la lucha más devastadora de todos los tiempos, el conflicto cósmico que ha hecho estragos desde el primer momento en que Satanás decidió desafiar a Dios, está a punto de terminarse. Es difícil abarcar la magnitud de esto, y por esta razón tal vez es mejor que dejemos que las Escrituras hablen poderosamente por sí mismas, como lo hacen con claridad en los siguientes pasajes. Escribiendo vívidamente de aquel terrible día, Isaías dijo: «Acercaos naciones para oír y escuchad pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres saldrá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre». Isaías 34 del 1 al 3, énfasis del autor. En un relato paralelo, Ezequiel nos da esta descripción gráfica de la derrota de Gog, el nombre profético del Anticristo. Así dice el Señor Dios: «He aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y su imperio final de la bestia». Ver el capítulo 7 para la identificación de Gog. «Te haré dar vuelta y te empujaré. Te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de aves de rapiña y a las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, porque yo soy el que ha hablado, declara el Señor Dios».
Durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará, y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Ezequiel 39, 1 al 5, 12 y 13. Juan completa su descripción de Armagedón con el siguiente relato de la destrucción final del Anticristo y de su destino eterno. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Apocalipsis 19, del 19 al 21. Por último, 2 pasajes de Daniel nos proveen una clara descripción de la sucesión de eventos, así como una representación gráfica del destino eterno del Anticristo. Él escribe: En los días de estos reyes, el último imperio de la bestia, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Más tarde, Daniel declara: Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno, Anticristo, decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, el último imperio de la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Daniel 7, 9 y 11. En estos 2 pasajes proféticos de Daniel, vemos nuevamente la sucesión clara de las Escrituras que el reino de Dios será establecido primero cuando suene la 7ª trompeta, y entonces la ira final de Dios destruirá totalmente al Anticristo y al último imperio de la bestia de Satanás. Y de este modo, con la derrota final del Anticristo, Cristo recuperará para siempre la posesión física de la tierra para el reino físico de Dios. El destino final de la bestia y de su profeta. ¿Qué le ocurrirá al Anticristo en aquel momento? Para poder comprender esto, necesitamos examinar cuidadosamente varios pasajes bíblicos. Primero leemos en el Apocalipsis: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20, énfasis añadido. Sin embargo, en el libro de Ezequiel, el anticristo Gog se ve siendo enterrado en la tierra de Israel. Y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y cortaré el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog con toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Ezequiel 39:11. En lo que parece una contradicción, Ezequiel dice que el anticristo Gog será enterrado en Amón Gog con todo su ejército, versículo 11, mientras que en el Apocalipsis 19 se nos dice que es arrojado vivo junto con el falso profeta en el lago del fuego, versículo 20. No hay duda en la mente del autor de que ambos pasajes se refieren al anticristo. El problema está en que el relato del Apocalipsis dice que es arrojado vivo en el lago de fuego y la declaración de Ezequiel indica que fue matado y enterrado. Una posición apoyada claramente por otros pasajes de las Escrituras, aparte del relato de Ezequiel. Cf. 2 de Tesalonicenses 2:8, Isaías 11:4. Hallamos en Isaías una posible solución para esta aparente contradicción. La referencia de Isaías al lucero de la mañana, hijo de la aurora, Isaías 14:12, se toma comúnmente como una descripción de Satanás,
lo que puede ser correcto, aunque el autor piensa de otra manera. El contexto de este versículo permite otra posibilidad mucho mejor. El pasaje es sin duda una profecía cercana lejana que se aplica inicialmente al rey de Babilonia, versículo 4, o sea, a un hombre. Pero después de una fecha posterior al fin del siglo, en la opinión del autor, el pasaje se aplica al anticristo, también un hombre. Así que en este caso la referencia es acerca de un hombre que hacía temblar la tierra, versículo 16, énfasis añadido. No un ángel, no Satanás, sino un hombre, a saber, el anticristo. En el punto medio de la semana septuagésima, el anticristo habrá ciertamente debilitado a las naciones, versículo 12, e intentado elevar su trono por encima del de Dios y hacerse a sí mismo semejante al Altísimo, ver versículos 13 y 14. Pero en Armagedón el anticristo será derribado al Seol, versículo 15, donde será conocido como el hombre que hacía temblar la tierra y que sacudía los reinos, versículo 16, y quien puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, versículo 17. Isaías concluye este pasaje diciendo de este hombre: pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropas de muertos traspasados a espada que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepulcro, porque has destruido tu tierra, han matado a tu pueblo. Ver versículos 19 y 20. Este poderoso líder mundial será enterrado, pero es de más importancia que sea echado de su sepulcro como vástago desechado. Versículo 19. En otras palabras, el hombre anticristo no permanecerá enterrado en su propia tumba como otros reyes de las naciones que yacen en gloria, sino que en su lugar será echado de su sepulcro como vástago desechado. Ver versículos 18 y 19, siendo arrojado vivo en el lago de fuego. Esto se relaciona con el Apocalipsis, donde Juan usa un derivado de la misma palabra griega que se traduce por vivo. Ver Apocalipsis 19:20, en referencia a los cuerpos de la resurrección recibidos por los mártires en la primera resurrección. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20, 4 y 5. Aunque lejos de estar seguro, es posible que el anticristo sea muerto y sepultado en Armagedón, yendo su alma primeramente al Seol, Hades. Su alma entonces será arrojada viva al lago de fuego, la muerte segunda. Apocalipsis 26, CF, versículo 14. Las almas de las dos bestias, el anticristo y el falso profeta, se convertirán en las primicias de aquellos que están todavía en el Seol, esperando el juicio del gran trono blanco de los inicuos al fin del milenio. Después que el anticristo sea arrojado en el lago de fuego, se nos dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Apocalipsis 19:21. Esta matanza será tan inmensa que durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Ezequiel 39:12. El destino final de Magog. El profeta Ezequiel predice también la destrucción total de la nación de Magog. Como hemos visto en el capítulo 7, esta es la nación de la cual procederá Gog, el anticristo, y probablemente la que encabezará las 3 naciones que formarán la base de poder que el anticristo usará para dirigir la confederación de 10 naciones del imperio final de la bestia. Como ya citamos anteriormente, Ezequiel declaró: sobre los montes de Israel caerás, tú, Gog, anticristo, y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Enviaré fuego sobre Magog, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 39, del 4 al 6. En otras palabras, Dios destruirá a Magog mediante fuego. Hablando de este día, el Señor también dio la profecía siguiente por medio de Isaías, que como vemos lleva una extraordinaria revelación. Mas yo conozco sus obras y sus pensamientos.
Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré señal entre ellos, y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones de Tarsis, a Fud, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, a las costas remotas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Isaías 66, 18 y 19. La nación que está totalmente ausente de esta lista es Magog, porque ya no existirá. Edom, un símbolo recordatorio. Se acaba la historia de Magog, la nación cuya ascendencia controló al sexto imperio de la bestia, que dirigió el séptimo imperio de la bestia y que ayudará a conducir el último imperio de la bestia. Pero hay otra nación que Dios no ha olvidado en su ira. Es la de Edom. Nota: Edom está ubicado al sudeste del Mar Muerto. La esquina noroeste de Edom se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al sudeste de Jerusalén en línea recta. Fin de la nota. Ha sido siempre la enemiga de Dios desde los días de Jacob y Esaú, y será tratada de una manera única después de la batalla de Armagedón. Con Edom como su ejemplo inolvidable, Dios asegurará que la devastación y el resultado permanente de la derrota final de las naciones del imperio de la bestia, así como el resto de los ejércitos de todo el mundo, no sea jamás olvidado. Acercaos naciones para oír y escuchad pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Isaías 34, 1 y 2, énfasis añadido. Pero Edom se convertirá en el recuerdo de la ira de Dios contra las naciones. Es notable observar cuántas veces se habla de Edom en las Escrituras en cuanto a su vil comportamiento. Debido a que aquella nación formada de los descendientes de Esaú se le ha opuesto tan fuertemente a Dios y a su pueblo a lo largo de la historia, y puesto que Edom se opondría a Israel en particular durante la segunda mitad de la semana septuagésima, ver Abdías 12:14, Dios hará que ella sea un símbolo y un recordatorio de la ignominiosa derrota del anticristo y de las fuerzas impías del mundo. Por la violencia contra tu hermano Jacob, advirtió el Señor a Edom hace mucho tiempo, te cubrirá la venganza y serás cortado para siempre. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Abdías 10:15. Y Ezequiel, refiriéndose a la misma traición de Edom, dice: Así dice el Señor Dios: He aquí estoy contra ti, extenderé mi mano contra ti. Dejaré en ruinas tus ciudades, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Ezequiel 35 del 3 al 5, énfasis del autor. Y el Señor agregó por medio del profeta Isaías: Todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he destinado a la destrucción. Porque es el día de la venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre. De generación en generación permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Isaías 34, 4 y 5, 8 al 10, énfasis añadido. Por medio de Jeremías, el Señor repite la misma impresionante promesa. Porque por mí he jurado, declara el Señor, que Bosra, un centro pastoril importante de Edom, será motivo de horror, de oprobio, de ruina y de maldición. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas perpetuas, y Edom se convertirá en objeto de horror.
todo el que pase por él quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, nadie habitará allí ni residirá en él hijo de hombre. Jeremías 49, 13, 17 y 18. ¿Y eso por qué? Porque su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre. Isaías 34, 9 y 10. Parece más que interesante el hecho que Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el Señor mediante fuego y azufre, estuvieron ubicadas en lo que después llegó a ser el norte de Edom, en el extremo sur del Mar Muerto. Aquella región fue originalmente tan lujuriante y productiva que Lot decidió trasladarse allí cuando la tierra alrededor de Betel no era suficiente para sus rebaños y los de su tío Abraham. Génesis 13, 5 al 11. No obstante, desde la destrucción de ambas ciudades hace casi 4.000 años, toda la zona circundante ha estado completamente desolada, convirtiéndose en un anticipo histórico y geográfico del destino de Edom después de la batalla de Armagedón. Después de Armagedón, solo una pequeña parte de la población gentil del mundo habrá sobrevivido a toda la terrible destrucción de los últimos tiempos. Estos sobrevivientes enviarán representantes de todos los pueblos gentiles impíos del mundo y traerán a todos vuestros hermanos, los judíos sobrevivientes en el extranjero, de todas las naciones, a Israel, mi santo monte. Isaías 66, 20. En aquel tiempo el monte Sión se levantará por encima de la región que lo rodea, y desde esa posición ventajosa, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. Ver versículos 23 y 24. Desde el monte Sión, el cual será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados. Isaías 2:2. Cualquiera podrá mirar hacia el norte y ver todos los cadáveres dejados en Armagedón, los cuales serán tan numerosos que les llevará a Israel y a sus vecinos 7 meses enterrarlos a todos. Ezequiel 39, 12 y 13. Al mirar hacia el sur no se verá nunca más la gran fortaleza judía de Masada, porque habrá sido arrasada junto con los demás montes en la región. Pero al mirar casi directamente sobre el sitio previo de aquella fortaleza, los observadores verán perfectamente las ruinas humeantes de Edom, un símbolo inolvidable de la derrota eterna de los enemigos de Dios por su persecución del pueblo del Señor.